La historia. Célebre por ser presuntamente el autor del aforismo «Conócete a ti mismo», Tales de Mileto nace aproximadamente en el año 624 a.C. y muere alrededor del año 546 a.C. Aunque nació en Mileto, en la costa de la actual Turquía, se sabe muy poco de su vida. Parece que no ha sobrevivido ninguno de sus escritos, sin embargo, se le considera el primer filósofo griego, el padre del pensamiento occidental, y se le conoce, además, como uno de los 7 sabios de Grecia. Las pruebas sugieren que Tales no solo fue filósofo, sino que participó activamente en política y fue un hombre de negocios de gran éxito. Se cree que viajó mucho por el Mediterráneo oriental y que durante su visita a Egipto aprendió la geometría práctica que se convertiría en la base de su razonamiento deductivo. Tales fue el primer maestro de la llamada Escuela de Mileto, en la que su alumno Anaximandro amplió sus teorías científicas. En contexto. Entre el 2500 y el 900 a.C., la civilización minoica de Creta y la posterior civilización micénica de Grecia recurren a la religión para explicar los fenómenos físicos. Alrededor del año 1100 a.C., el mito babilónico de la creación Enuma Elish describe el estado primigenio del mundo como una masa acuosa. Y hacia el 700 a.C., la teogonía del poeta griego Hesíodo relata cómo los dioses crearon el universo. El pensador. Los pueblos de la península griega, durante el período arcaico, desarrollaron un sistema alfabético de escritura, las ciudades-estado, así como los inicios de lo que hoy se reconoce como la filosofía occidental. Las civilizaciones anteriores se habían basado en la religión para explicar los fenómenos del mundo que les rodeaba. Ahora surgía una nueva estirpe de pensadores que intentaba encontrar explicaciones naturales y racionales. El primero de estos nuevos pensadores científicos que conocemos fue Tales de Mileto. Él creía que los acontecimientos del mundo no se debían a una intervención sobrenatural, sino que tenían causas naturales que la razón y la observación revelarían. Tales necesitaba establecer un primer principio a partir del cual trabajar, así que se planteó la pregunta: ¿cuál es el material básico del cosmos? Tales razona que la materia fundamental del universo tenía que ser algo a partir de lo cual pudiera formarse todo lo demás, además de ser esencial para la vida y capaz de movimiento y por tanto de cambio. Él observa que el agua es claramente necesaria para sustentar todas las formas de vida y que se mueve y cambia adoptando diferentes formas. Así, Tales concluye que toda la materia, independientemente de sus propiedades aparentes, debe ser agua en algún estado de transformación. Deduce que toda la Tierra debe flotar sobre un lecho de agua del que ha surgido. Sin embargo, la verdadera importancia de Tales en la historia de la filosofía reside en que fue el primer pensador conocido que buscó respuestas naturalistas y racionalistas a cuestiones fundamentales, en lugar de atribuir objetos y acontecimientos a los antojos de dioses caprichosos. Con ello, él y los filósofos posteriores de la escuela de Mileto sentaron las bases del futuro pensamiento científico y filosófico en todo el mundo occidental. El legado. A principios del siglo V a.C., Empédocles propone los 4 elementos básicos del cosmos: tierra, agua, aire y fuego. Y hacia el 400 a.C., Demócrito y Leucipo concluyen que el cosmos está formado únicamente por átomos y espacio vacío. Dato curioso. A partir de la observación, Tales dedujo que las condiciones climáticas específicas y no las peticiones a los dioses propiciaban una buena cosecha. Se dice que un año en que predijo una gran producción de aceitunas, compró las almazaras locales y las alquiló para satisfacer la creciente demanda. El pensamiento de Tales de Mileto, que se ubica en la metafísica desde el enfoque conocido como monismo, puede resumirse como: todo está hecho de agua.
Ahora tengo una pregunta para ti. ¿De qué crees que está compuesto el cosmos? Déjame la respuesta en los comentarios y gracias por tu atenta participación.